Hola, el presente video está pensado para elucidar todo lo relativo a Baruch Spinoza en cuanto autor del Tratado Teológico Político, explicando las circunstancias históricas que influyeron en el parto de esta obra, así como el contenido por lo demás controversial que le valió el encono de la comunidad judía y, consiguientemente, el Jerem, que es una suerte de excomunión judía. Baruch Spinoza es uno de los filósofos racionalistas más importantes del siglo XVII, inmediatamente después de Descartes, lo que le compelió al estudio de las escrituras desde una perspectiva racionalista, exponiendo su nuevo método de exégesis escrituraria. Por lo tanto, en el presente video empezaremos explicando las circunstancias históricas, pasando por una descripción de los profetas y la profecía, hasta la aplicación práctica en política. Como tengo dicho, hoy día hablaremos del filósofo Baruch Spinoza, comentando su obra más señera, el Tratado Teológico Político. Baruch Spinoza nació en el siglo XVII, entre los años de 1632 y 1677. La familia Spinoza descendería de una familia en Castilla, los cuales fueron exiliados por los reyes católicos en 1492. Entonces, la familia Spinoza descendería de Castilla, es de España, ¿no? Es una familia de origen judío sefardí. Entonces, tenemos que hallarnos en el contexto histórico e identificar cuál es el suceso, el hecho de la época que influyó grandemente en el pensamiento filosófico del autor. Bueno, si revisamos la historia y nos hallamos entre 1618 y 1648, encontramos la Guerra de los 30 años. Como ustedes pueden darse cuenta, Spinoza vivió casi los últimos años de la Guerra de los 30 años, que se inició precisamente por disputas de tipo teológicas o religiosas. Estamos hablando del enfrentamiento entre potencias europeas, por un lado las que aprobaban la reforma, versus las que apoyaban la contrarreforma. Es decir, fue una guerra esencialmente de origen religioso, que también se unieron factores políticos. Entonces, esta guerra dejó mucha hambre, sobre todo a nivel de Alemania, pero por supuesto llegó también a repercutir sobre los Países Bajos, donde vivía Baruch Spinoza. Dejó, según los historiadores, un halo de destrucción indecible. Entonces, esta guerra, y sobre todo su origen teológico-religioso, llevó a Baruch Spinoza a formularse las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo es posible que aquellos religiosos tuvieran tanta afinidad por los cargos eclesiásticos? Esa ambición que incluso llevaba a traicionar a gente de confianza. Eso por un lado. Después, aquellos que apoyaban a la religión eran los que paradójicamente tenían más afinidad hacia los bienes materiales. Es decir, todo lo que estaba de alguna forma vinculado a la religión tenía un lado negativo, enormemente negativo. Entonces, estas circunstancias, aunadas además al hambre, a factores sociales como el hambre y la destrucción posguerra, llevaron a Baruch Spinoza a hacerse la siguiente pregunta. ¿Es la religión contraria a la razón?
teniendo presente que las autoridades eclesiásticas no velaban por los intereses del vulgo, por los intereses de la gente corriente, ¿no?, sino que los obligaban a creer, y estos evidentemente en religión solamente creían ciegamente. No tenían o no se forjaban un pensamiento crítico. Por eso es que de alguna forma llegan a esta conclusión: es la religión contraria a la razón. Esta dicotomía ya trató de ser resuelta por filósofos de la talla de Maimónides, en el caso de los judíos, o Moshe ben Maimón. Por el lado católico, Tomás de Aquino. Y por el lado islámico, Averroes. Ellos lo que intentaron fue forjar un sincretismo entre las especulaciones filosóficas de corte aristotélicas y las escrituras, para tratar de darle visos de racionalidad a las escrituras. Eso lo intentó Maimónides, Tomás de Aquino y Averroes, cada uno en su área: judaísmo, catolicismo e islamismo. Pero, dejando de lado estos estudios, Spinoza quiere llevar a cabo el estudio escriturario de una forma libre y una forma racional enteramente, desembarazándose absolutamente de todos los prejuicios religiosos. Esa es la finalidad de Spinoza. Por supuesto, en el transcurso de la obra llega incluso a llamar bufonadas aristotélicas a los intentos hechos por Maimónides. Así le pone: bufonadas aristotélicas. Vamos a ver más adelante que Spinoza llega a la conclusión que tanto religión como razón son ámbitos totalmente separados. Son, digamos, conceptos excluyentes. Por tanto, no hay forma de tratar de llevarlos a una comunión, como lo que intentó Maimónides en su tiempo. Entonces así le llamó bufonadas aristotélicas. Esto, entre otras cosas, por supuesto, su desprecio hacia los fariseos, en fin, todo eso le llevó a ganarse el encono de la comunidad judía. Incluso fue censurado por los rabinos, haciéndose el jerén. El jerén, que en hebreo es jerén, ¿no?, que es una suerte de excomunión judía. Entonces, de alguna forma fue excomulgado Spinoza por sus conclusiones en esta obra tan controversial. Por tanto, para tener una idea de las escrituras, porque vamos a analizar las escrituras, para tener una idea de estas es necesario indagar sobre los autores. Por tanto, hay que hablar de la profecía y de los profetas. Estos, para Spinoza, solamente tenían que reunir dos criterios. El primero, una gran imaginación, y tener un temperamento especial. También se le podía agregar que tenía que ser de corazón bueno, o sea, tenía que ser de natural bueno. Estas tres características, hablamos de la imaginación, que es a través de la cual Dios influenciaba. Hay que tener en cuenta que los profetas jamás oyeron la voz directamente de Dios. No lo vieron directamente, solo que a través de su imaginación, es lo que dice Spinoza, tuvieron contacto con él. El temperamento también es importante. Un profeta, por ejemplo, con tendencia a la melancolía, como fue Jeremías, sus profecías serán a tono con esa melancolía, con ese temperamento. Por eso es que las profecías de Jeremías son generalmente lastimosas, ¿no?, lastimeras. Y tenía que ser de natural bueno, porque los profetas no eran gente instruida. ¿Qué quiere decir? Que los profetas no
entraban dentro de la categoría de hombres perfectos, que es como definió Maimónides, Moshe Maimón en su Guía de los Perplejos, o Moré Nebuquín, Guía de Perplejos o Moré Nebuquín en hebreo. Este hombre perfecto tenía que necesariamente cumplir con dos criterios: ser de gran perspicacia, es decir, tener la posibilidad de una gran aprehensión, es decir, aprender a la primera, y tiene que ser un hombre sabio, es decir, conocedor de todas las ciencias como conocimiento preliminar. Los profetas no eran hombres que cumplían estos dos criterios. Era gente buena, de buen corazón, sí, de gran imaginación, pero no eran sabios ni perspicaces. Por tanto, al momento de emitir algún juicio o de emitir alguna opinión, debido a que no contaban con estos criterios, podían equivocarse. Así que un profeta, si bien es cierto, tenía la influencia de Dios para narrar algunos hechos, no tenía, sin embargo, la instrucción como para dar una opinión 100% verdadera. Es decir, se podían equivocar. Para Spinoza, el bien supremo lo podemos dividir, el bien supremo para el hombre lo podemos dividir en factores intrínsecos internos y factores extrínsecos o externos. Dentro de los factores intrínsecos, es decir, aquellos factores que dependen íntegramente del individuo, tenemos el conocimiento cabal de las leyes universales, que se logra a través de la ciencia. Y segundo, en el plano ya ético y moral, virtud. Esto de aquí es factor intrínseco, es decir, que depende solamente del individuo. Y también factores extrínsecos. Los factores extrínsecos son, por ejemplo, la salud y la seguridad ante el miedo del ciudadano. Estos de acá son, por supuesto, factores extrínsecos y va a depender de Dios. Para el caso de Israel va a ser Dios el Dios de los judíos, ¿no? Y estos factores intrínsecos, tanto la conciencia de las leyes universales y la virtud, va a depender solamente del individuo. Esto de acá va a generar el bien supremo y va a ser dador de felicidad. Va a ser el responsable de dar la felicidad del individuo. Evidentemente, de los dos, solamente el primer plano depende del individuo. Y el segundo, por supuesto, de Dios. Ahora, para Spinoza, si hay algún Estado, evidentemente fuera del Estado hebreo, del Estado judío, si hay algún Estado que asegura para sus ciudadanos tanto salud como seguridad, protección, y sus ciudadanos, no todos por supuesto, pero algunos de sus ciudadanos tienen la capacidad de conocer todas las leyes universales y también de ser virtuosos, esto va a llevar a que esos ciudadanos sean bienaventurados. Es decir, que la felicidad no es privativa solamente para aquellos que forman o conforman el pueblo de Dios, sino que cualquier otro pueblo que tenga, por supuesto, su Estado la capacidad de dar estas seguridades, ¿no? También esos ciudadanos pueden llegar al alcance de la bienaventuranza o de la felicidad, ¿no? Eso es una propuesta de Spinoza, haciendo, por supuesto, la bienaventuranza, la salvación y la felicidad patrimonio de toda la humanidad. Es decir, lo trató de universalizar. Ahora, si es que hay algún ciudadano que tiene la capacidad de conocer esas leyes universales, en las que subyace Dios, es decir, la voluntad de Dios es la que mueve las leyes universales, según Spinoza. Estas leyes universales, aquel que tenga la capacidad de entenderlo, no va a necesitar ni los relatos escriturarios, ni tampoco las ceremonias. Porque esta capacidad de entender las leyes universales y por tanto compenetrarse con Dios, le va a dar la capacidad de
tocar su esencia, de conocer el bien y el mal. Sin embargo, sabemos que no todos llegan a cultivar esto y no todos llegan al entendimiento cabal de las leyes universales. Para ese fin, precisamente, según Spinoza, es que se crearon los relatos escriturarios a través de los cuales aquella persona que no llegó a conocer a cabalidad estas leyes puede tener un contacto de todas formas indirecto con Dios, al igual que las ceremonias. Por tanto, aquel que goza de luz natural o de razón, así como lo llama Spinoza, aquel que sea un hombre perfecto, como lo llama Maimónides, va a tener la capacidad de entender las leyes universales y con esto poder excluir tanto los relatos escriturarios y las ceremonias. Sin embargo, para el hombre corriente, los relatos escriturarios y las ceremonias son indispensables para que ésta pueda tener al menos una imagen indirecta de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de milagro, que es la forma como autorizan algunos su religión, dice, tal milagro ocurrió por mi fe a tal Dios. Lo que se entiende en ese momento es que ese Dios tuvo la capacidad de romper esas leyes universales, esas leyes naturales. Y eso, por supuesto, es un contrasentido. ¿Por qué? Porque Dios precisamente está detrás de estas leyes naturales. Su voluntad es la que mueve las leyes naturales y estas leyes universales. Por tanto, un milagro, así como está definido, es un contrasentido, porque no hay hecho que escape a las leyes universales. Es decir, no hay hecho para Spinoza que escape a Dios. Entonces, más de uno dirá, pero en las escrituras están consignadas más de un milagro. Por eso es que Spinoza propone un nuevo método de exégesis o de análisis escriturario. Un nuevo método para el análisis escriturario. ¿Para qué propone este método? Para llegar a la conclusión de que esos milagros, o al menos los que tienen apariencia de milagros, no son tales, sino que más bien obedecerían a una malinterpretación. Eso es lo que propone Spinoza. Ahora, si nosotros tocamos a los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? O Isaac, o el mismo Adán, el primer hombre. Adán fue necesario que Dios, como imperativo, le dijera y le diera la orden que no consumiera el fruto prohibido. Es decir, que si esto no nacía del propio Adán, quiere decir que éste jamás llegó a compenetrarse con la esencia de Dios. Que para Spinoza, como dije, es patrimonio de aquel que goza de luz natural o de razón. Y para el caso de Maimónides es aquel que goza de sabiduría y de perspicacia. Entonces, como Adán necesitó la orden, Adán no tuvo una idea clara de la esencia de Dios. Igual ocurre con Isaac, igual ocurre con Abraham y con Jacob. Obedecieron a Dios, pero lo hicieron ciegamente. El único que tuvo una idea racional de Dios, no el único, sino el primero, es Moshe, ¿no? O Moisés. Bueno, vamos a practicar el hebreo. Moshe. ¿Qué es lo que logró? Bueno, Moshe, dentro de todos los profetas, fue el único que sí tuvo una interacción directa con Dios. Eso lo diferencia del resto de profetas. Él sí habló con Dios y eso, por supuesto, no está dentro de la imaginación o la imagen que es influencia de Dios en el caso de los profetas comunes. No, en el caso de Moshe sí tuvo una interacción directa con la voz de Dios. Entonces, como Moshe llegó a tener una interacción
con Dios, llegó a tener interacción con Dios, ¿ya? Pero no su pueblo. Después de salir de Egipto, acuérdense, estos rompieron el pacto que tenía con el Dios con el faraón, ¿no? O sea, mientras ellos formaron parte de la nación de Egipto, tenían que seguir las leyes de esa nación, pero cuando salieron, se deshicieron de ese derecho, se deshicieron de ese derecho común de la nación egipcia y adoptaron el derecho natural, o sea, todo lo que mis apetencias y mis querencias me ordenasen, yo soy capaz de hacerlo. Ese es derecho natural. Ya, como Moshe vio eso y tuvo interacción directa con Dios, entonces lo que hizo fue el decálogo mosaico. Puesto que su pueblo no era capaz de tener una relación directa con Dios, sino que a través de un intermediario, en este caso Moshe se vio en la necesidad con ayuda de Dios por supuesto, de redactar ese decálogo, no redactarlo, sino ser el vehículo de ese decálogo para que su gente pueda tener de esa forma una relación indirecta con Dios, ya que no podía verlo, ya que no podía sentirlo, aunque verlo y sentirlo no son los términos adecuados, porque no son corporales, o sea, Dios no es corporal, la interacción es eminentemente intelectual, ¿no? Entonces eso es lo que hizo Moshe. Fue el responsable de llevar el decálogo, y a partir de este decálogo el pueblo hebreo firma un pacto con Dios a través de Moshe y de esa forma interactúa con Dios, lógicamente de forma indirecta, ¿no? Ya sabemos que los hombres corrientes, según Spinoza, no tienen esa capacidad, esa luz natural para poder entender a cabalidad esas leyes universales. Por lo tanto, necesitan una ayuda, en este caso las Escrituras, empezando por el decálogo mosaico. Por tanto, el método de análisis escriturario propuesto por Spinoza asienta sobre dos pilares esenciales. Primero, el conocimiento pormenorizado, un conocimiento completo de la lengua, y el análisis de las divergencias contenidas con respecto al mismo hecho en los diferentes libros, ¿no? Si yo encuentro divergencias en opiniones o en hechos, requiero indagar sobre varios factores. El primero, ¿quién fue el autor? ¿En qué época se escribió? Para que me permita más o menos tener una comprensión de los modismos, ¿no? Y por supuesto interpretar esa frase problemática de una forma genuina, ¿no? Entonces, en el momento de ejecutar el análisis en base a este método propuesto por Spinoza, nos podemos topar con tres dificultades. Primero, la lengua. Segundo, muchas de las circunstancias y muchos de los autores no son conocidos. No son conocidos ni autores ni circunstancias. Y tercero, que muchos de estos relatos son traducidos de otras lenguas. Ahora, dentro de la lengua tenemos varios problemas. El primero, no han dejado, lamentablemente, los sabios de la época, no han dejado tratados escritos con respecto a la lengua hebrea. O sea, no hay tratados donde uno puede estudiar y tener un conocimiento cabal del hebreo. No hay tratados del hebreo antiguo. Segundo, existen letras que se pueden o que se utilizan de forma indistinta en las escrituras, como por ejemplo el Aleph, por ejemplo el Hey, el Aim y el Het. Se usan indistintamente y eso puede llevar a confusiones. Tercero, la existencia de términos polivalentes, como le decía Maimónides, polivalencia,
de términos, donde podemos encontrar un término que puede significar varias cosas. Y para el contexto de una determinada frase es necesario entenderlo con un significado en particular. Por ejemplo, el término mut, que significa muerte, también puede significar que el individuo es poseedor de alguna dolencia. O sea, muerte, que el individuo tiene alguna dolencia. O también se puede entender como el mal. Otro término polivalente, por ejemplo, el kanaf. Kanaf. El kanaf significa ala, ¿no? Pero cuando este término se refiere a Dios, puede ser más bien entendido como velo protector. Entonces, hay que saber darle un significado particular dependiendo del contexto de la frase. Eso también, por supuesto, va a entrañar dificultad, ¿no? Y posiblemente malas interpretaciones al momento de la lectura. Entonces, ya dijimos, aquel que es poseedor de luz natural, según Spinoza, es decir, de razón, tendrá directamente acceso a la esencia de Dios y no necesitará un Estado que le imponga leyes, no necesitará las leyes mismas, porque él sabrá qué hacer y cuándo. Luz natural. Para Maimónides, aquellos que tienen la suerte, el privilegio de poder penetrar estos arcanos de la Torá, es privativo o es exclusivo de los hombres perfectos. Y ya mencioné cuáles, según Maimónides, las características del hombre perfecto: aquel que es sabio y aquel que es perspicaz. Entonces, aquellos que tengan luz natural o sean hombres perfectos van a tener la capacidad de interactuar directamente con Dios, pasando por encima de las ceremonias y de las escrituras, en fin, de todo lo que constituye la religión. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, aquel que sea hombre perfecto va a tener acceso a todos los arcanos de la Torá. Por tanto, se va a acercar más a Dios, mientras que para Spinoza la razón es suficiente para interactuar con Dios. ¿Cuál es la diferencia acá? Que para Spinoza todo lo que atañe a moral, todo lo que atañe a bienaventuranza, felicidad, en las Escrituras está de forma diáfana y puede ser comprendida por cualquier hombre. Todo lo que atañe a esto de aquí, que es lo principal para Spinoza, está escrito de forma clarísima, de forma meridiana en las Escrituras, y no necesita una capacidad especial para desentrañar aquello que es oscuro, porque para Spinoza aquello que es oscuro es accesorio. Tiene un fin anecdótico, para él no es de utilidad. Mientras que Maimónides decía que efectivamente tenías que reunir estas condiciones para desentrañar esos arcanos de la moral, esos arcanos de la Torá, y poder de esta forma acercarse mucho más a Dios. Entonces, para Spinoza, lo principal, lo que realmente vale la pena, lo práctico en las Escrituras, está escrito de forma clara. Por tanto, no debe haber personas intermediarias, ¿no? Por eso es que Spinoza es muy crítico hacia el Papa, despotrica contra el Papa. Y no lo hace, sin embargo, hacia el sacerdote, no el sacerdote, sino hacia el pontífice hebreo, porque para él el pontífice hebreo tiene otra función, y su función es velar por el cumplimiento de la ley para el mantenimiento y preservación de su Estado. Entonces, para el judío, su representante, su pontífice, es más que nada un juez, aquel que interpreta las leyes
y que las dicta para el mantenimiento de su Estado. Entonces hasta aquí podemos ver cómo este hombre intrépido, que tenía plena confianza en la razón, ¿no?, se ganó enemigos tanto del lado judío como del lado cristiano, ¿no?, siendo perseguido por ambos flancos. O sea, aquel hombre que sea capaz de publicar su pensamiento y no tener, digamos, miedo a las posibles consecuencias o repercusiones que aquello puede conllevar, es un hombre completo, definitivamente. Sigamos hablando de Moshe. Entonces Moshe lo que logró fue ser el intermediario entre Dios y el pueblo, ya que Moisés tuvo esa capacidad de interacción directa con Dios, de la comprensión de la esencia de Dios, y logró la obediencia de su pueblo gracias a la imposición del decálogo mosaico. No podía hacerlo de otra forma. El pueblo hebreo era, lo dice Spinoza, un pueblo particularmente pertinaz y por tanto con tendencia a la desobediencia, por tanto que tenía que recobrar el camino, tenía que obedecer, y para eso era necesario imponer una serie de mandamientos, en este caso el decálogo mosaico. De esa forma acercaba al pueblo indirectamente, ¿no?, hacia Dios, ya que no podía hacerlo directamente precisamente por esa imposibilidad del conocimiento de las leyes universales. Entonces, el decálogo mosaico fue la forma en que se cerró ese pacto entre Dios y el pueblo hebreo. Antes de que de que Moisés presentara el decálogo mosaico, y después de que salga de Egipto, en ese ínterin, los hebreos recuperaron su derecho natural. ¿Qué quiere decir el derecho natural? Bueno, ya mencioné algo. El derecho natural es, digamos, aquel derecho en el que yo soy libre de expandirme como quiera, de hacer realidad mis creencias, de hacer realidad mis deseos. No importa a quién atropelle, ese es su derecho natural. Yo como individuo tengo la capacidad de hacer lo que yo quiera. Ese es derecho natural. Lógicamente, en el momento de que se estableció se firmó ese pacto entre Dios y el pueblo a través del decálogo mosaico, se anuló este derecho natural obtenido luego del exilio o la retirada de Egipto. Entonces, este derecho natural se abolió y optaron por un derecho colectivo en base a este decálogo mosaico. O sea, renunciaron a su derecho natural a cambio del bien común, basado en este decálogo mosaico. Entonces, ¿qué cosa es para Spinoza el fundamento de una república? El fundamento de una república para Spinoza descansa nuevamente en dos pilares. El primer pilar de estos fundamentos de la república es que el Estado esté en la capacidad de garantizar seguridad a sus ciudadanos. Al yo firmar ese pacto, en este caso con el Estado judío, lógicamente, al yo firmar este pacto con el Estado, estoy aceptando la protección del Estado a cambio de la limitación de mis apetencias, o sea, a cambio de la restricción del derecho natural. Entonces, esta restricción es en cuanto a la conducta, en cuanto a la actuación, pero para Spinoza esa restricción no se debe extender al pensamiento ni la crítica.
Entonces, esta entrega del derecho natural se va a centrar en la conducta del individuo, pero jamás en el pensamiento ni en la crítica. El pensamiento y la crítica, para que un Estado prospere, para que una república prospere, debe ser libre. Esa es la conclusión de Spinoza. En base, por supuesto, a la historia de la historia antigua de los